Es que ya no es tiempo de la democracia como ellos la pensaban. Nunca se imaginaron que el pueblo de México iba a tener tanta fuerza. Está abierta la discusión, pero sí, ellos pues representaron una época en el país que afortunadamente pues ya no está. Ahora, ¿qué es más autoritario? ¿El haya sido como haya sido o una discusión abierta para hacer una reforma electoral? Ya lo pasado, pasado. Y no es que no me interesa, sino es que no lo he olvidado. Así el mensaje de la conferencia de este lunes, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum le pide a Pablo Gómez presentar lo que serán los puntos clave de esta comisión que él liderea para la reforma electoral. Y de ello, varios puntos. Primero, la forma. 2, el fondo. ¿Quiénes opinan? ¿Cómo opinan? Y el rol de la oposición. Una oposición que puede hablar, pero a juzgar de la presidenta, ni congruente la oposición, medio apátrida, y luego exconsejeros que lo que les gustaba era el haya sido como haya sido, es decir, mucho filo. Hablen, pero no olviden quiénes son. De autoritarismo en la reforma electoral. Es que el expresidente. Él fue del conmigo INE, en el CCH, por cierto. El expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que sería una reforma electoral a modo, y en general ya empezaron algunos debates en las redes sociales y la oposición dice pues que Morena tendría el total control del INE. ¿Qué le dice a usted a todos estos que piensan así y qué mensaje les enviaría? ¿Por qué no dijeron nada? A ver, pregunto. ¿Por qué no solo no dijeron nada? ¿Por qué validaron el fraude electoral del 2006? ¿Por qué validaron la compra de votos del 2012? ¿Por qué no dijeron nada entonces? ¿Por qué no se manifestaron para que se abrieran todas las casillas en el 2006? ¿Por qué se negaron a abrir las casillas? ¿Por qué ahora en la elección del 2021 retiraron de la boleta a Félix Salgado y a Raúl Morón por un supuesto fallo en el registro de sus gastos en la campaña, en la precampaña? ¿Por qué hicieron una sanción distinta a la que se había hecho históricamente? ¿Por qué no dijeron nada con las resoluciones diversas del INE en contra de un partido político? Es que ya no es tiempo de la democracia como ellos la pensaban. Nunca se imaginaron que el pueblo de México iba a tener tanta fuerza. Y como último punto, después de eso, evidentemente, los foros, la encuesta, una encuesta que se dará a conocer en octubre, de eso y mucho más. Arrancamos justamente por el cómo. Llevará a cabo encuestas de opinión y las dará a conocer en el mes de octubre del año presente de 2025. Noveno, la comisión presentará conclusiones a la Presidenta de la República en el mes de enero del año de 2026.
porque el 25 ya concluyó, el enero, perdón. ¿No va a faltar algún medio que vaya a querer sacar la calculadora y empezar a hacer cuentas? Sí. Todo No hay un presupuesto adicional a lo que existe en la Presidencia de la República, porque son servidores públicos. El lugar que ocupa Pablo Gómez es una plaza de asesoría de la Presidencia que en su momento tuvo Sergio Salomón, ya que tomó posesión de el Instituto Nacional de Migración, estaba libre esa plaza y ahora la reorientamos para coordinar la comisión presidencial. Y si acaso, pues cuando se realizan los foros, pues vamos a pedir apoyo a los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, pues para desarrollar los foros y la consulta pública, pero no hay un presupuesto especial para la comisión. Y bueno, ¿y cómo? Miren, la presidenta básicamente tuvo que de alguna manera en la sesión de preguntas y respuestas tomar más control de esta presentación, porque mi don Pablo Gómez, y le iré mostrando de a poquito, primero una exposición barroca, con unos términos, Dios mío, domingueros, que de verdad era muy complicado entender, cosas tan simples como el concepto de la democracia, donde la mayoría gana. No lo podía decir, miren tantito. Y todas, sea parte de la mayoría política o de las minorías, considerando que el respeto al principio de que la mayoría tiene la legitimidad constitucional y política para asumir el mandato popular, que ese respeto a ese principio es la base para que las libertades sean ejercibles hasta el punto de que las minorías puedan convertirse en mayoría a través de apelar a la única y legítima fuente de poder, la libre decisión ciudadana. O el hecho de que estaba jadeante, le faltaba el aire, no estoy mintiendo, de verdad, y básicamente dentro de todo ese jadeo, ese sonar de hojas, escuche. He tenido a bien expedir el siguiente. Parecía un poquito don Pablo Gómez, no sé si porque de alguna manera o le dijeron por aquí viene el asunto, Pablo, o don Pablo dijo yo puedo solo y se buscó asesores de 1975. De verdad, es que no se veía ni tan preparada ni tan pulida la presentación de Pablo Gómez, y pongan ustedes que parecía un poquito pues como Xochitl Gálvez en debate. ¿Se acuerdan del debate que perdió Garrafal? Que jadeaba, que sudaba, que nada más no expresaba ni hilaba. Un poquito así, les dejo otra probadita. Tercero, la comisión dependerá directamente Qué bueno que de la llegó persona doña Claudia titular del Sheinbaum Ejecutivo y tuvo Federal, que hacer una traducción y rápida estará de integrada lo que se por espera las lograr personas titulares de aquí de las siguientes a la dependencias y fecha unidades. enero 2026. Una persona Es decir, va a haber reforma servidora electoral, pública designada pero directamente no por la corran tanto, que Presidencia vamos de la andando. República, Escuchen quien otra vez. asumirá. Todos están invitados a participar, todos. No, aquí no se coarta el derecho de participación a nadie. Todos pueden participar, pero tiene que quedar muy claro también la historia de nuestro país. Aquí lo mencionó y lo escribimos en el decreto de creación de la comisión, y lo que hemos estado hablando, la historia de los fraudes electorales. Lo que no queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude. Bueno. También se trató de exponer cuál sería la propuesta del propio gobierno federal. Es decir, se quiere abrir una discusión y básicamente no es que se quiera cambiar completamente el sistema electoral, es lo que argumentan, simplemente se tiene que actualizar y responder al mandato de pues sí, al mandato actual de la mayoría. Es decir, que esté representada la mayoría y sobre todo
que se entienda lo que es la voz de la minoría. Por ahí se fueron muchas preguntas que tenían que ver con la representación proporcional. Y ahí Pablo Gómez habló de que el sistema político mexicano lo que intentó fue hacer una réplica del sistema alemán, de uno de representación de minorías, pero en el caso mexicano, estas minorías no eran necesariamente representadas. Advertí que yo no he hablado de desterrar nada. Los sistemas políticos envejecen. No hay sistemas políticos para siempre. La participación electoral, la disputa por el poder, los intereses en juego cambian, pero también cambia lo que ha cambiado más aquí, que es la participación del pueblo en las decisiones. Teníamos un país hace años, cuando se hizo aquella reforma del año de 2017, 2018, se puso en práctica en 2019, un país que no se parece, lo que tenemos hoy no se parece al de entonces. Entonces había un partido oficial, de las 300 curules de mayoría relativa, ganaba 298 por mayoría, podía repartir votos, le sobraban votos, vamos a decir, ¿no? Había mucha estabilidad aparente, porque ya habíamos visto en la práctica que esa estabilidad pues era muy superficial cuando vinieron los grandes movimientos. El de 68, entre otros. La gente quería libertades. Esa reforma en parte fue una respuesta a esas luchas. Pero vamos discutiendo el tema general que se llama, como lo ha dicho aquí la presidenta, la representación del pueblo. Es lo que hoy tenemos que discutir, para no caer en ficciones, para que no se representen minorías cuando se habla de la representación popular. La pregunta es, ¿a quién representan esos diputados que eran para representar a las minorías? Y por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también llegó al punto de, pues, ¿a quiénes representan esas listas plurinominales? Estos diputados. Esto es lo que tendría que estar en el fondo. Hay mucha hipocresía en la oposición. Lo dije el viernes. O sea, el coordinador del PAN en el Senado, que nunca pudo explicar el fraude que cometió en Querétaro, nunca. Se fue 6 años a Estados Unidos a vivir. Regresó como senador plurinominal por el fuero. Es que hay que decir las cosas como son. Y ahora él da lecciones de moral. O al presidente del PAN. Insisto, quien inició todo el terrible caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Entonces ahora resulta que este personaje o esta persona ahora también quiere dar clases de ética o de moral. Vamos a tener 4 meses de discusiones, 4 meses de foros, 4 meses de una suerte de sitio de internet, porque se hicieron muchas preguntas. Bueno, ¿cómo le van a hacer los exconsejeros del INE que de alguna manera ya traen la mancilla o el dedo flamígero de la presidenta diciendo, estos son los que les encantaba el fraude cuando el fraude caía para ellos? Y cuidado con la política por comparación. ¿A qué me refiero? Llevamos ya varias semanas donde dices, pues es que sí salieron corruptos los de Morena, o sí les gustan los lujos a las de Morena, pero en comparación con los del PAN, que no se hagan los vírgenes. Claro, entonces ya andamos en la política de la Magdalena, que tire la primera piedra el que esté libre de pecados. Y resulta que no están ni en los partidos,
ni en el gobierno, básicamente, y eso debería de ser muy grave. Lo que necesitamos, básicamente, es dejar de decir, ay, es que sí soy corrupto, pero él es más corrupto. Lo que tendríamos que tener es un modelo de, no se trata de quién es más corrupto, sino de actuar sin corrupción. Y aquí también tendríamos que llegar al punto de no se trata de que soy más democrático de lo antidemocrático que era el güey que estaba antes que yo, sino de que somos democráticos y abiertos. Entonces, hubo mucha insistencia en que todas las voces van a ser escuchadas, pero no todas las voces sirven para redactar la reforma. Está muy mermada y a ellos les gustaría formar parte de la redacción del documento que se enviará. Dentro de lo que comprendí, nada más para ser claros, no está contemplada un espacio formal para que los partidos políticos de oposición también participen en la redacción de la misma, sino únicamente en la lluvia de ideas general. ¿Es correcto esto? Es correcto. Bien, Presidenta, gracias. Ahora, se cumplen ya 30 días del caso famoso y como hay una mayoría de Morena en las dos cámaras, una mayoría además para hacer cambios de la Constitución, pues básicamente no tienen que contemplar a nadie más para la redacción. Y el fantasma de una suerte de debates, de foros abiertos y de que yo escucho a todos, pero luego no se escuchó, pero es que ni siquiera una sugerencia, ni las estéticas lograron tomar asidero, dice la gente. ¡Ay, ya me sentí Pablo Gómez! Bueno, pues no se paraban muy firmes, bueno, ni una llegó a integrarse o dar una chispita de frijol en el arroz en la reforma judicial. Ninguna de las miles de voces que medio se escucharon, que en el fondo no se escuchaban. Era como el ejercicio de decir, voy a hacer como que te escucho, pero de todas maneras soy mayoría y puedo poner la canción de la trucha. El que tiene la voz se pone perrucha. Entonces, ahí ya empiezan a salir en las redes sociales. Evidentemente, así como el helicóptero me abruman, lo que tienen pavor es de que la aplanadora de Morena y sus aliados, pues van a ser oídos sordos. Ay, ya por fin me escuchan, ¿ya ven? A cualquier sugerencia. A la hora de la hora, todo el mundo habló, pero gana la aplanadora. Tanto dentro como fuera se va a tomar en cuenta todo. ¿Y cree que se va a aprobar para este año? ¿Perdón? ¿Cree que se vaya a aprobar para este año? No, la propuesta va a estar en enero. La idea es que estos meses sean de discusión y que en enero hagamos la propuesta. Y preguntarle, Les digo, esta política de apariencias es terrible. Aparentar que va a haber un foro abierto es terrible. Aparentar que eres oposición, pero no propones nada, también es terrible. Y yo sí, desde que surgió esta idea de la reforma política o la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, a mí sí me ha sorprendido mucho que la oposición está enloquecida. ¡No! ¡El autoritarismo! Y se jalan los pelos. Y yo diría, sí, el autoritarismo, vamos a jalarnos todos los pelos de la nariz si quieren. El único problemita es que todavía no hay una propuesta. Entonces, esto de la desgarradera de vestidura ya parece como si estuviéramos con una oposición que parece más bien pambolera. Se tira, ¡ay, penal! Óyeme, pues es que no le hagas al Neymar. Se llamaba Neymar, el futbolista ese. Antes de que te metan foul, vamos a ver si hay foul. O sea, tiene que haber jugada antes de que llames al VAR. ¿Cómo vas a llamar al VAR antes de que te metan la pata? Entonces, yo comprendo que puedan decir, no nos gusta el estilo de Morena, queremos ser escuchados, pero les juro que ahora sí tenemos propuesta y esta es la propuesta. Y en toda esta gritadera no ha surgido una propuesta. Y claro, pues, ¿qué es lo que pasa? Que Pablo Gómez e incluso la propia presidenta pues ya intuyeron que estos que no entienden, pero además no comprenden por qué perdieron, porque no proponían, porque no daban un proyecto alternativo, solamente decían, jolín, que me cuajo en esto, que me lo odio. Bueno,
lo puedes odiar, te puedes ir a vivir a España, pero si no me dices cómo vas a cambiar a tu México para que no te tengas que mudar de patria, pues no entiendo. Entonces, básicamente, en ese punto débil de la oposición, que grita faul antes de que siquiera exista el pitazo del partido, del comienzo del partido, pues por allá vinieron las más fuertes críticas y aprovechando esa vulnerabilidad que tiene la oposición de solamente decir no, pero nunca decir cómo, como sí. Creo que los dirigentes de los partidos de oposición están en el debate todo el tiempo. Su profesión abarca la discusión, el debate. Muchos de ellos son parlamentarios, otros son gobernantes en otros niveles. Esta convocatoria que implica la creación de la Comisión Presidencial es una convocatoria al debate. Los que deben recibir la convocatoria preferentemente pues son aquellos que ya están de por sí en el debate. Entonces lo que yo agrego nada más es que se vale defender el sistema de leyes, estas leyes que tenemos en materia electoral, las prácticas. Pues hay quien ha defendido el fraude. Alguna vez inventó lo del fraude patriótico, ¿no? Se dijo, se justifica el fraude, ¿no?, para evitar intervenciones extranjeras. Entonces, bueno, se vale, porque se vale decir lo que sea en nuestro país, sobre todo ahora, más que nunca antes. Pero esperaríamos que se mostrara pensamiento crítico, y el que tiene pensamiento crítico hace propuestas. Están diciendo que la reforma va a ser una regresión. ¿Y cuál es la propuesta de ellos? Bueno, esperamos que las expongan. El campo lo van a tener completamente abierto para ir a exponer y a discutir con sus, con sus adversarios y sus amigos también, ¿no?, en los foros. De eso pueden estar seguros, pero no podemos mandar a traerlos.